Cuando hablamos por teléfono o nos encontramos con alguien, al comenzar a comunicarnos, la pregunta más común, ¿cuál es, hermanos? ¿Cómo estás? Y pues aprovecho para hacerles la pregunta, ¿cómo están? Bien. Todos aquí, bueno, creo que escuché a la mayoría que contestaron que están bien, que estamos bien. Y pues bendito sea el nombre de Dios porque así nos tiene Él. Ante una pregunta, hermanos, eventual como esta, ¿cómo estás? Puede ser, o estoy enfermo, estoy alejado de Dios, estoy más o menos. Tal vez, hermanos, si nos alejamos de Dios, pudiera llegar a ser, estoy en pecado. Hay diferentes estoy, hermanos, para cada uno de nosotros. Cuando recién asistí yo a la iglesia, un líder preguntaba, ¿cómo están? Y en aquella ocasión los hermanos respondían, estoy en victoria. Por ese motivo, como fueron de las primeras estados de ánimo que yo escuché dentro de la iglesia, cuando iba por la calle y alguien me preguntaba, ¿cómo estás? Yo respondía, estoy en victoria. Pasado el tiempo, hermanos, y esta respuesta cambió porque también en la iglesia dijeron diferente. ¿Cómo están? Bendecidos, estamos bendecidos. Entonces pues yo hacía lo mismo. Cuando me preguntaban, ¿cómo estás? Pues estoy bendecido. Después de un tiempo me preguntaban, ¿cómo estás? Y decía, perseverando, estoy perseverando. Y me di cuenta que la mayoría, como en esta ocasión, responde bien, estoy bien. Pero como discípulos de Cristo, pudiéramos responder a esta pregunta de cómo estás. ¿Estoy vivo? ¿Estamos vivos? ¿Cómo es que estamos vivos o por qué estamos vivos? ¿Qué es lo que nos hace estar vivos? Vamos a repasar un poco el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a Hechos capítulo 11, versículo del 1 al 3. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en esta casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Qué pasa en el capítulo 1, hermanos? Cristo lo crucifican, viene la resurrección y esta resurrección pasa a Jesús un tiempo con sus discípulos, con sus apóstoles. Fueron 40 días. Después de esos 40 días viene la ascensión. Después de la ascensión, Judas se ahorcó, se mató. Y entonces en vez de 12, solo son 11. Y tienen que elegir a uno nuevo para que se completen. Y ese nuevo es Matías. Después de eso viene la venida del Espíritu Santo, del día de Pentecostés, donde reciben el Espíritu Santo. ¿Cuántas personas? 120. Después eligen, aparte de los apóstoles, que ya eran 12 otra vez, eligen a los diáconos con nombre de Esteban. ¿Y qué le pasó a Esteban? Lo mataron, pero murió contento, dando gloria a Dios. Después de esto, hermanos, nos platican de Saulo, su conversión. Tanto fue su conversión, hermanos, que tuvo que huir para que no le hicieran daño. Después de todos estos acontecimientos, hermanos, Pedro llega con Cornelio. Y ahí Pedro le revele la visión de que los gentiles eran igual que los judíos, porque los judíos, pues, ellos se creían diferentes por tener a ese Dios. Y dice, nuevamente vamos a leer desde el 1 al verso 3, Hechos 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Versículo 16 y 17. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Son palabras de Pedro, hermanos, y aquí en todo este trayecto los gentiles han estado cerca, han creído en Cristo. Pues un gentil es el que no pertenecía al pueblo de Dios, el que no era israelita. Podemos ver a Ruth, que no siendo de los israelitas, Dios tuvo misericordia de ella y desde
¿Desde qué tiempo se está hablando ahí, hermanos? Desde el tiempo de los jueces. Y hasta este momento en el que estamos en Hechos, Dios ha tenido misericordia de los que no son israelitas, porque han tenido esa misma hambre, han estado cerca y han querido alimentarse de ese pan, hermanos, ese pan de vida. Dice el verso 19: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Dice el verso 21: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Creyeron el evangelio, creyeron la buena noticia, que Jesús es el Cristo, el ungido, el Mesías, el Salvador, el yo soy, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y no solo creyeron, hermanos, sino que se convirtieron. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Lo que afirmamos nosotros, hermanos, es: yo he creído en el evangelio y sigo adorando a los ídolos. ¿Sí? Creyeron y se convirtieron, dejaron atrás a sus ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Podemos haber creído en el evangelio, hermanos, pero si seguimos adorando a otros ídolos, y no nada más ídolos, pues es a la Virgen, a los santos, sino el dinero. ¿Qué otra cosa pudiera ser un ídolo, hermanos? El trabajo, todo lo que nos aleje o que nos ponga en segundo lugar a Dios, todo eso es un ídolo, hermanos. Y debemos de convertirnos de esos ídolos a nuestro Dios, para servir al Dios vivo y verdadero.